Bienvenidos, bienvenidas todos por estar aquí. Gracias por asistir a estas píldoras número 10, que ya es un número que tenemos que aplaudir. Tenemos que sentirnos sumamente felices de estar aquí celebrando la píldora número 10. Ana María también se unió. Ana María, bienvenida. Bienvenida, Ana María, gracias por estar aquí. Hola, gracias. Ah, sí. Cristi, ¿puedes apagar el teléfono? Sí. El micrófono, no el teléfono. Bien. Perfecto, ahora ya no se oye nada. Ajá. Bien. Mercedes Montes de Oca también, ya está siempre las incondicionales. Ok, bienvenida Mercedes. Bienvenida a la reunión y Maya también. Espérate que es que están entrando muchas personas ahorita. Entonces ya en un minuto empezamos. Y María Zapata también. Y Yarixa también. Todo el mundo está entrando al mismo tiempo. Ok, ya se unieron. Bueno, con las que estamos arrancamos. Buenas tardes de nuevo. Bienvenidas todas a estas píldoras número 10, que estamos de gran celebración. Imagínate cuando sean las 100. Gran celebración por las 10 píldoras, pero sí estamos muy contentos de estar aquí. Todo el equipo que trabaja conmigo, mi hija, mi marido, la amiga de mi hija y todos los que colaboran, hasta mi nietecita, que hoy estoy luciendo un hermoso collar de cuentas hecho por mi nieta menor y que estoy muy orgullosamente luciendo para ustedes aquí. O sea que aquí trabaja todo el mundo y colabora todo el mundo, gracias a Dios. Entonces, bienvenidos todos, y hoy ustedes les llamará la atención el título que le puse a esta conversación de hoy o a estas píldoras de hoy, que es por encima o por debajo del hombro. Un tema bastante, no digamos que complicado, porque no necesariamente tiene que ser complicado, pero es un tema delicado que es importante que tratemos, porque se trata de cómo nos vemos nosotros con respecto a otras personas cuando nos comparamos con otras personas. Para manejar este tema voy a recurrir a una de las joyas de la psicología moderna o de la psicología humanista, que es el análisis transaccional. Seguramente me van a escuchar mencionarlo mucho, el análisis transaccional, a lo largo de todas las píldoras, porque yo lo utilizo mucho como herramienta para trabajar, porque es una teoría extraordinaria, es un enfoque extraordinario que ayuda mucho a conocerse a las personas por su sencillez, por la manera tan práctica como desglosa lo que es la personalidad y cómo es el funcionamiento de cada uno de nosotros, y es muy fácil de conectarse. La mayoría de las veces cuando trabajo con esto, con personas, tanto a nivel grupal como de apoyo individual o asesoramiento individual, es sumamente sencillo ver cómo, y agradable de paso, ver cómo las personas se conectan con mucha rapidez con el análisis transaccional, porque empiezan inmediatamente a verse en su propio perfil y a conocerse y a conocer herramientas para poder superar aquellas cosas que en un momento determinado pues decidan superar. Entonces yo lo voy a mencionar muchas veces, y por eso les digo, porque me parece una herramienta fabulosa. Más adelante trabajaremos otros temas también de análisis transaccional y hasta profundizaremos más en todo momento. Simplemente nosotros a nivel profesional lo llamamos AT, o sea, simplemente AT, pero el nombre de verdad es análisis transaccional y significa análisis de las transacciones o de las interacciones que nosotros tenemos con el resto de las personas con las que convivimos. Es un análisis de cómo nosotros nos comunicamos con los demás y nos conectamos con los demás a partir de lo que propiamente somos nosotros. Entonces, es por eso se llama que es una teoría de la personalidad que te explica cómo es la personalidad y cómo funcionamos y cómo nos conectamos con los demás. Entonces, cuando yo me refiero a AT,
ya saben que es análisis transaccional. Es lo mismo que programación neurolingüística, que como es demasiado largo, todo el mundo lo llama PNL. ¿Qué significa eso? Programación neurolingüística, y es otro también de los aportes de la psicología humanista, bien interesante y que ayuda muchísimo para el autoconocimiento y para mejorar y superar necesidades o carencias a nivel emocional o a nivel psicológico que tenemos las personas. Entonces, dada esta introducción de lo que es el análisis transaccional, porque esto es una herramienta muy propia del análisis transaccional. O sea, de esto no lo van a escuchar ustedes, no lo van a escuchar en ninguna otras teorías, ni la Gestalt, ni el psicoanálisis, ni nada por el estilo. Esto es propio de el análisis transaccional. Entonces, ¿de qué nos habla y qué nos dice el análisis transaccional? Nos habla de que nosotros, todas las personas, tenemos una percepción de nosotros mismos y de los demás y de la vida en general. Una percepción, tenemos una idea de lo que es el mundo, tenemos una idea de lo que somos nosotros, tenemos una idea de lo que son los demás. Y en base a esas ideas que tenemos de cómo se maneja el mundo, nosotros actuamos en consecuencia. Por ejemplo, voy a empezar por hacerles unas preguntas que ustedes no necesariamente tienen que responder. O sea, simplemente se lo responden a ustedes mismas y se lo guardan para después poderlo analizar en función a lo que vamos a conversar hoy. No es necesario que hagan ningún tipo de análisis ni de interpretación ni nada. Cuando yo les pregunte, lo primero que les venga a la cabeza, eso es lo que es. No importa lo que sea. Si les parece feo, no importa. Si les parece bonito, no importa. Lo que sea, como sea, no interesa. Lo que interesa es lo primero que el subconsciente te dice, o te asoma, o te presenta, cuando te hago la pregunta. Entonces, es instantáneo. Hago la pregunta y ustedes responden. Por ejemplo, ¿qué opinas tú de la vida? ¿Qué es la vida? Una palabra para describirla y se la guardan. Otra pregunta, ¿qué opinas tú sobre los hombres? Sobre cómo son los hombres. Una palabra y se la guardan. Si eres, por ejemplo, una persona religiosa, te preguntaría, ¿qué opinas tú sobre las personas que practican otra religión? Una palabra, solo lo primero que les venga a la cabeza y más nada. Y para meterme en cosas de 11 varas, que no debería, pero ¿qué opinan ustedes de la política y de los políticos? Lo primero que les venga a la cabeza, eso es lo que vale. No importa, y aquí no hay nada bueno ni malo, simplemente vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, dado que todos tenemos una percepción de nosotros mismos y del mundo, nosotros fijamos posiciones con respecto a eso. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿qué es la vida para ti o cómo es la vida? Si yo digo, cónchale, la vida es un mar de lágrimas donde venimos a sacrificarnos y a luchar. En ese momento yo estoy fijando posición con respecto a lo que es la vida. Si mi respuesta a cuando me preguntan qué son los hombres, yo digo son todos unos abusadores y son todos unos machistas, yo estoy fijando posición con respecto, o sea, esa es mi posición con respecto a esos congéneres que son el sexo masculino. Si a mí me dicen, ¿qué opinas, por ejemplo, de personas que practican otra religión? O si yo no soy religiosa, ¿qué opino de personas que sí practican una religión? Entonces, si yo digo, están equivocados, o me parece muy bien, o lo que sea la respuesta, yo estoy fijando posición con respecto a un tema determinado, con respecto a una situación determinada. Entonces, a esto, el análisis transaccional le llama lo que es la posición existencial. ¿Y qué significa? Que nosotros existimos, nuestra existencia está guiada o está orientada por esas posiciones que fijamos con respecto a los demás y con respecto a la vida. Por ejemplo, ¿cómo vivo yo en una ciudad determinada o en un país determinado? Depende de la posición que yo tenga con respecto a cómo son las personas que son de ese país o de esa ciudad o de ese lugar o de ese barrio o de lo que sea.
va a depender de mi posición. Un poco que no es tanto como es la realidad en sí, sino como yo percibo, porque es una percepción. Y en el análisis transaccional vamos a ver que lo que nos plantean es que existen 4 tipos de posiciones existenciales, que se las voy brevemente a describir porque no tenemos mucho tiempo. Pero esas 4 posiciones existenciales son, primero, yo estoy bien, tú estás bien. ¿Qué significa eso? Significa que yo me veo y me percibo y tengo una posición con respecto a lo que yo como ser humano, como persona soy buena, pero la percepción que tengo de los demás también es buena. O sea, yo tengo una posición positiva con respecto a lo que son las otras personas. Eso sería, yo estoy bien, tú estás bien. Porque estar bien, para el análisis transaccional, significa ser una persona congruente, ser una persona consciente, ser una persona razonable, ser una persona que maneja adecuadamente sus emociones. Eso es estar bien. La segunda posición, fíjese que la primera es yo bien, tú bien. Y cuando digo tú, me refiero a todo el mundo, a todos los demás. La segunda posición es yo estoy bien y tú estás mal. Eso es lo que antes llamábamos el complejo de superioridad, que ya dijimos que realmente no existe, que es un complejo de inferioridad, pero disfrazado. Es la manera como, o el mecanismo de defensa que tienen las personas que realmente se sienten inferiores, pero que lo quieren ocultar, entonces se muestran como si fueran superiores a los demás. Esta sería la posición, yo estoy bien, tú estás mal. ¿Cómo la llamamos? Dependiendo de la traducción que le hayan hecho a los libros originales que estaban en inglés, la mayoría de las veces lo conseguimos como la arrogante, porque son las personas que son arrogantes con los demás porque se sienten superiores a los demás o mejores que los demás. Hay la otra posición, la otra alternativa, la tercera es yo estoy mal, tú estás bien. ¿Cuál sería el caso? Es aquellas personas que realmente tienen, por decirlo entre comillas, un complejo de inferioridad y siempre se sienten inferiores a los demás. O sea, siempre sienten que las demás personas, en términos generales, tienen más valía, más reconocimiento, que son mejores personas, que son más inteligentes, etc. Entonces, eso me caracteriza en mi manera de comportarme porque siempre voy a ser una persona sumisa, una persona tímida, todo lo contrario de lo que sería la arrogancia. Y esta posición normalmente la llamamos pesimista. Y existe una cuarta posición que es la de yo estoy mal y tú estás mal. ¿Qué significa? Que el concepto que tengo de mí, estoy hablando del concepto de percepciones, que tengo de mí no es nada bueno, pero el que tengo de los demás tampoco es nada bueno. Esto caracteriza muchísimo a las personas que son muy, muy negativas y que se quejan de todo. Por ejemplo, quiero comentarles rápidamente un compañero de trabajo que teníamos en la universidad y que mis amigas y yo, siempre que lo veíamos, nos íbamos por la escalera contraria para no encontrarnos con él, porque no había manera, todos lo teníamos claro, no había manera de conversar con él y que te dijera nada positivo. Si tú llegabas y lo saludabas, fulanito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Que no sé qué. Bueno, aquí, en esta desgracia del mundo que tenemos, ¿qué nos vamos a hacer? Aquí somos todos unos miserables. Pero bueno, y ya empezaste el semestre, no sé qué. Bueno, con esa partida de alumnos tarados todos que tenemos, pues ¿qué vamos a hacer? Se hace lo que se puede. Porque además, esta universidad no sirve para nada. Además, esto no vaya. O sea, todo era absolutamente negativo. Entonces, son personas que viven con esa percepción que tienen del mundo y que son personas con una tendencia a la depresión muy severa. E incluso eso puede parecernos simpático a la hora de caracterizarlos, pero cuando eso se hace patológico, son personas que tienen mucha tendencia, por ejemplo, al suicidio o al maltrato a los demás. Porque yo soy una porquería, pero tú también eres una porquería. Entonces, ¿qué más me da tratarte bien o tratarte mal? O sea, ese tipo de concepto, ese tipo de
de posición con respecto a la vida y con respecto a los demás. Básicamente son estas 4 que les acabo de señalar. Si ustedes son curiosos, como yo siempre les digo, no me crean, búsquenlo, asegúrense de que lo que yo les digo es verdad. A lo mejor investigan y leen un poco sobre posiciones existenciales de AT y es probable que consigan que algunos consideran una 5ª posición existencial. Eso se vio mucho en algunas corrientes, en algunos psicólogos, sobre todo por Latinoamérica. Aquí no lo he visto, pero es muy probable que a lo mejor lo consigan en alguna literatura o en algunos artículos. Ellos hablan de una 5ª posición que yo realmente no la comparto, que sería yo estoy más o menos bien o yo estoy más o menos mal. Porque dicen o plantean que la gente no todo el tiempo está bien y no todo el tiempo está mal, sino que unas veces es una cosa y otras veces es otra cosa. Y esa debe ser la interpretación, esa es la interpretación que ellos le dan y por eso consideran esta 4ª posición existencial. Sin embargo, como les dije, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo adecuado y lo saludable son las 4 posiciones originales. Las 4, yo estoy bien, tú estás bien, yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy mal, tú estás bien, o yo estoy mal y tú estás mal. ¿Y por qué? Porque cuando yo digo yo estoy bien, tú estás bien, quiere decir que yo, si es verdad que estoy bien, entonces tengo claro que la vida no es andar riéndose todo el tiempo. Que estar bien no significa que yo sea todo el tiempo feliz y que yo no tenga ningún problema, como les he dicho otras veces, y que no me pase nada malo. No, en absoluto. Estar bien es tener la conciencia de que la vida es a veces bonita, pero a veces no tan bonita. De que es a veces muy alegre y otras veces es muy triste. De que me pasarán cosas muy buenas y seré feliz y lo manifestaré de la manera más emocionante posible, pero que otras veces estaré muy triste y lloraré porque tendré que llorar porque las circunstancias me hacen que llore. Entonces, entender que la vida es eso, que la vida es subir y bajar, estar bien, estar mal, entenderlo, eso es estar bien. Entonces, cuando el análisis transaccional dice, estoy bien, es porque estoy consciente de eso. Eso no significa que no me van a pasar cosas que me van a hacer llorar o que no me van a pasar cosas que me van a hacer preocuparme. Sí me voy a preocupar y sí voy a llorar el día que me toque llorar. Pero estar consciente de que eso es así y de que a pesar de eso, yo como persona me siento bien, eso es estar bien en términos de lo que es el análisis transaccional. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Estar bien, estar consciente. Ahora, ¿qué ventajas tiene esto que estamos hablando? ¿Y qué diferencia existe entre esto y lo que les contaba el martes pasado sobre la autoestima? ¿Qué diferencia hay? En el autoestima, yo les explicaba que es un sentimiento. La autoestima es lo que sentimos con respecto a nosotros y es diferente de la posición existencial, porque la posición existencial es una percepción, es una idea, es una creencia que tenemos sobre lo que somos y sobre lo que son los demás. Si a mí me dicen que yo soy tal cosa y me lo creo, eso es posición existencial, pero si siento que lo soy, eso es autoestima. Y esa es la diferencia. Ahora, ¿para qué vale esto y para qué vale conocer esto? Si son creencias y las creencias son aprendidas, porque todas las creencias que las tengo en la mente, las tengo en la cabeza, es porque las aprendí en mi interacción con todos los seres humanos que han estado a mi alrededor, sobre todo cuando era pequeña. Entonces, si son creencias aprendidas, así como las aprendí, las puedo desaprender. Y puedo aprender otras cosas diferentes. O sea, si yo realmente siento que algunas veces me siento inferior o pienso que soy inferior a otras personas, eso puedo cambiarlo. ¿Por qué? Porque eso es una creencia. Eso está en la mente. No es una emoción. Eso es mental. Y lo mental sí lo puedo cambiar y sí lo puedo modificar. Claro, para cambiar la autoestima, tengo que primero cambiar las creencias. Y eso es lo que vale.
ahí sí, en la medida que yo me lo creo, empiezo a sentirlo. Y entonces ahí sí se convierte en autoestima. Entonces, ¿qué hacer cuando descubrimos que estamos en alguna de estas posiciones? Si estamos en la congruente, en la sana, pues no pasa nada. Felices, felicitaciones a todos ustedes, felicitaciones para todos. Pero si estamos en la que yo me siento superior o me siento inferior, o si estamos peor, estamos en la tercera, pues necesito hacer algunos cambios. Primero, tomar conciencia de eso. Mientras no me lo digan, o mientras yo no lo sepa, o mientras no lo busque, no tengo conciencia de que eso es así. Porque yo nunca me paro a preguntarme, ¿será que yo me creo mejor que fulanito? ¿Será que yo creo que fulanito es mejor que yo? Simplemente lo creo y ya. Porque probablemente eso fue lo que aprendí cuando era muy pequeña y no me lo cuestioné nunca. O sea, si a mí me dijeron que, por ejemplo, que los valencianos eran alegres, pues yo me lo creo, yo no lo cuestiono. Pero si me dijeron que los madrileños eran antipáticos, pues me lo creo. O sea, no lo cuestiono, me lo creo. Porque eso está aquí, eso forma parte de nuestro sistema de creencias. Entonces, ¿cómo lo modifico? Primero, tomando conciencia. ¿Cómo tomo conciencia? Aprendiendo todas estas cosas. Porque estas píldoras son para eso, para ir aprendiendo pequeñas cosas que nos permitan cambiar nuestra vida. Tomar conciencia. Segundo, someter a juicio nuestras creencias. Porque somos muy dados, estamos acostumbrados a que todo lo que nos dijeron y todo lo que aprendimos cuando éramos pequeños y mientras estábamos creciendo, está por sentado que es así. Y no necesariamente tiene que ser así. Entonces, ¿qué es lo que vale? Que yo someta a juicio mis juicios, o sea, mis creencias. Si yo creo que aquellos que viven allá son mala gente, ¿por qué creo yo eso? ¿Será verdad? ¿Qué información tengo que me haga válida esa creencia? Si resulta que es verdad, porque de verdad son unos malandros, bueno, entonces ya no es una creencia, ya es una certeza. ¿Qué es la diferencia entre creer y saber? Por eso es tan importante el conocimiento y tan importante el saber, el aprender. Y entonces, someter a juicio mis creencias. A mí me dijeron de chiquita que era malo, bueno, un ejemplo. A mí me dijeron de chiquita que era malo llevar zapatos plateados porque eso las malas mujeres eran los que los llevaban. Y yo jamás me volví a comprar unos zapatos plateados. ¿Por qué? Si son tan hermosos. ¿Será verdad que tienes que ser mala mujer para ponerte unos zapatos plateados? Pues no. Entonces ahorita si me gustan los zapatos plateados, pues voy y me compro los zapatos plateados. ¿Qué importa lo que yo creía? Entonces, cuestionar mis propias creencias, porque es lo único que me va a permitir no funcionar con lo que me enseñaron, sino con lo que yo sé ahora, que soy una persona adulta, congruente y responsable. Y tercero, estar abiertos al cambio. Porque a veces decimos, no, sí, yo entiendo que está bien, yo entiendo que aquellas personas no es que sean mala gente, pero yo de todos modos no las quiero ver. Bueno, eso es más o menos que seguir creyendo que son mala gente. Entonces, estar dispuesto al cambio, estar dispuesto a abrirte a nuevas creencias, a nuevos conocimientos que te hagan ver el mundo de una manera diferente, si es que de verdad sientes que necesitas cambiar tu posición con respecto a los demás. Entonces, por eso, importante de conocer cuál es mi posición existencial. Primero, entender cómo me veo yo con respecto a los demás. Comparación. Aquí sí hay comparación. Yo me comparo todo el tiempo con otras personas, con otra gente, con la vida, con lo que sea. O con la vida de otras personas. Segundo, que lo puedo cambiar porque es mental, no es emocional. Lo emocional también se puede cambiar, pero sí, hay que trabajarlo un poco más. Pero es mental, lo puedo cambiar. ¿Cómo? Tomando conciencia, cuestionando mis propias creencias,
o haciéndole juicio a mis juicios, como digo yo, aunque parezca redundante. Y tercero, estar dispuesto al cambio. Porque una de las claves fundamentales del análisis transaccional es que si lo estudias y si lo aprendes y si lo aplicas, es porque quieres cambiar. Si no estás dispuesto a cambiar, entonces ni te molestes. ¿Me explico? Esa es la idea. Por eso es tan importante tener claro la posición existencial. Y antes de pasar al ejercicio que les tengo hoy, también es importante decirles que no necesariamente porque conozcamos esto vamos a juzgar a los demás. Fulanito de tal, no, él se siente superior a los demás, por eso él está bien y los demás están mal y no sé qué. Porque detrás de cada posición existencial hay una historia que no conocemos. Y por eso la única que podemos juzgar y podemos cambiar es la nuestra, pero las demás no. No sabemos esa persona tan arrogante qué le tocó pasar en su vida que lo llevó a decidir que esa era la mejor manera de mostrarse al mundo o de enfrentarse al mundo, porque no lo sabemos. Fíjense que nos pasa con frecuencia, a mí me ha pasado varias veces, y sé de muchas personas que les ha pasado, y sé de muchas personas que se han metido a conocer esto del análisis transaccional y que yo he podido ayudar muchísimo a cambiar su percepción del mundo y de la vida y de sí mismo. Muchas personas que, por ejemplo, como les decía al principio, me caen mal, fulanita de tal, ay no, es que esa es una pretenciosa, es insoportable, o esto, tal, y después de que lo conocemos y conocemos su historia, terminamos amándonos, queriéndolos, haciéndonos amigos de ellos, por encima del juicio inicial, por encima de esa percepción inicial que tenemos, porque cuando juzgamos la apariencia, pero no sabemos qué es lo que hay detrás de la apariencia. Entonces, por eso esto es bien interesante. Y estas son las pequeñas píldoras que todos los martes vamos a seguir conversando y que son puntuales, son conceptos, son ejemplos, son cosas que nos van a ayudar cada vez a ver las cosas con una perspectiva mejor, más positiva. Y para cerrar esta sesión, que ya nos quedan unos minutos nada más, les traigo un cuento hermosísimo. Y como siempre, les voy a pedir que cierren los ojos y que hagamos unas respiraciones, porque con los ojos cerrados y con la mente focalizada o concentrada en la respiración, tenemos una mayor capacidad para percibir lo que escuchamos y tenemos una mayor capacidad de focalizarnos en lo que estamos escuchando. Entonces, siempre respirar y pensar en nuestra respiración, sentir cómo el aire entra y sale de los pulmones, nos prepara para la introspección y eso es importante. Entonces, cerramos los ojos. Tres respiraciones lentas y profundas. Inhalamos por la nariz y expulsamos por la boca. Y estamos con todos los sentidos dispuestos a escuchar esta historia. Una vez un rey fue para su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores estaban todos marchitos y muriendo. Le preguntó al roble, «Roble, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así?» Y el roble le contestó, «Yo me muero porque no puedo ser tan alto como el pino». Se volteó el rey al pino y lo halló caído y le dijo, «¿Por qué estás así?» «Porque no puedo dar uvas como la vid, a pesar de que no es tan alta como yo». Y la vid también estaba mustia y se moría porque no podía florecer como los rosales. Y la rosa lloraba amargamente porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces se acercó a una planta pequeña, pero que estaba floreciendo, hermosa, fresca, y que tenía unos hermosos frutos rojos que eran unas fresas.
Y le dijo, pero ¿cómo tú creces tan saludable en medio de este jardín tan mustio y sombrío? No lo sé, contestó la fresa. Quizás sea porque siempre supe que cuando me sembraste, querías una fresa. Si hubieses querido un roble, hubieses sembrado otro roble. O unas rosas, hubieses plantado unas rosas. Y por eso me interesé en ser fresa de la mejor manera posible. No solo ser fresa, sino ser la más dulce, jugosa y hermosa fresa del mundo. Y así somos nosotros. Así soy yo, así eres tú, así son todos ustedes. Están aquí en este mundo para contribuir como las fresas con su fragancia, sus dones, su belleza y todo su ser al bienestar de este hermoso jardín. No hay posibilidad de que seas otra cosa u otra persona diferente. Y esto puedes disfrutarlo y florecer regando con el propio amor hacia ti mismo, o puedes marchitarte intentando ser lo que no eres. ¿Qué aprendemos? Simplemente reconócete a ti mismo y conviértete en la mejor versión de lo que eres tú. Conectamos de nuevo con nuestra respiración. Nos concentramos en cómo el aire entra y sale de nuestros pulmones. Y nos vamos con esta maravillosa lección de vida que nos acaba de dar Jorge Bucay. Este es un autor, un psiquiatra muy conocido. Esto es una adaptación de uno de sus cuentos. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido para entender qué es lo que deben ser ustedes y de qué se deben ocupar y preocupar. Y espero que se vayan tan felices como se fueron la semana pasada, que todas me dijeron que se habían ido muy contentas. Entonces, aquí les dejo la píldora de hoy. Como siempre, si algunas personas quieren decir algo, me puedo quedar unos minutos más para escucharla. Y si no, ya saben que me pueden seguir por las redes, Maripili Soriano, tanto en Facebook como en Instagram, o por YouTube, donde también podrán ver las grabaciones de estas píldoras. Probablemente en esta semana les publique en el Facebook, Maripili Soriano, todo pegado, este cuento para que ustedes lo puedan tener también, porque creo que es importante que vayamos recopilando información que nos hace sentir bien y que nos hace crecer. Bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido la píldora de hoy. Espero que les guste, espero que les haya gustado, espero que les sirva para muchas cosas en su vida. Y ya saben, somos lo que somos. No podemos ser más ni menos. Tenemos que ser lo mejor.